cuántas poblaciones indígenas hay en México. Si ustedes analizan el censo del INEGI, la estadística del INEGI, nos va a arrojar unos 25, 30 millones, pero hay más. También se fundó con ANLO el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Y bueno, se le ha aumentado un poco el presupuesto a los grupos indígenas, pero muy poco. Yo pensé que ANLO pues iba a tratar con mayor presupuesto a los pueblos indígenas, con establecer un etnodesarrollo para los pueblos indígenas. Pero no, todavía no. Sí tenemos 5 instituciones que atienden la problemática indígena. ¿Cuál es el problema fundamental? La antropología mexicana nace con Antonio Caso, Beltrán Aguirre, Bonfil Batalla, Manuel Gamio. Se da una discusión después de la Revolución Mexicana para fijar una política indigenista de parte de la Revolución Mexicana. Fue un adelanto, no se puede negar. Y de ahí sale el indigenismo, la cuestión indígena en México. Y la política indigenista del gobierno revolucionario mexicano, después de la revolución de 1910, Gamio la formuló como la política integracionista. Hay que integrar. El concepto que utilizaba posteriormente era el de que los indígenas estaban marginados del desarrollo nacional. Que había un racismo exacerbado. En México, para ofender a alguien, le dice que eres indígena. Ya se ha ido suavizando eso, pero todavía. Si no escuchan la canción de La Malinche de un cantautor mexicano. En donde hay un desprecio a lo indígena. No solo la cuestión económica, social, también cultural, ideológica, política. Acá en el estado de Puebla se creó una universidad indígena en la Sierra Norte con el Precioso. Pero tenemos que generar una política más integral. La integración de los pueblos indígenas al desarrollo nacional. Esa fue la contribución de la antropología mexicana, con Manuel Gamio, con Beltrán Aguirre Beltrán, con Bonfil Batalla, Guillermo Bonfil Batalla, con Antonio Caso,
con José Vasconcelos, que hasta el escudo de la UNAM dice: por mi raza hablará el espíritu. Entonces, si hay un indigenismo discursivo, científico, digamos, que se estudia en el INA, en la Escuela de Antropología, pero la política indigenista tiene que lograr una mayor integración de los pueblos indígenas al desarrollo nacional, al desarrollo económico, político, educativo, cultural. Después de la política del indigenismo vino, sobre todo, que fue una discusión en las ciencias sociales hablando de la política agraria en México. Y ahí el texto de Carlos Marx, la cuestión, la contradicción ciudad-campo, Carlos Marx en ese texto ve que en el horizonte, en el futuro, para el año 2000, 3000, decía él, y ya vamos a llegar para el 2080. Toda la población mundial va a ser población urbana. Entonces, ahí surgieron dos corrientes en las ciencias sociales, sobre todo de la vertiente marxista: campesinistas y descampesinistas. Y en la escuela de antropología estaba la cuestión étnico-nacional, la cuestión indigenista, pero también la cuestión agrícola, el desarrollo agrícola de México, la reforma agraria, el reparto agrario con la revolución mexicana. Y en la ENA se debatía en las aulas, en la UNAM también, bueno, en todas las universidades públicas de México, entre campesinista o descampesinista, porque Carlos Marx dijo que la contradicción campo-ciudad se iba a resolver a favor de la ciudad, que el campesinado no tenía futuro, iba a desaparecer. Esos eran los descampesinistas, apoyados en la teoría de Carlos Marx de la contradicción campo-ciudad. Pero también está la teoría campesinista, apoyado por todos los antropólogos, arqueólogos, etnólogos de América Latina y el mundo, que decían que no, que el campesinado va a sobrevivir al desarrollo capitalista, que la industrialización o la agroindustrialización no iba a terminar con el campesinado, que tampoco la urbanización. Va a llegar un momento, dicen los campesinistas, en que sí va a haber transformaciones del campesinado. Aquí están los hijos de un antropólogo mexicano, Ángel Paler, ¿sí?, que fundó la Escuela de Antropología en la Ibero. Y sus hijos Vicente Paler y Jacinta Paler fueron mis maestros, ellos, en la Ibero.
también su mamá, Carmen Viqueira, no sé si todavía vive. Estaba yo estudiando el doctorado en antropología en la Ibero de México y el doctorado en sociología en el Colegio de México. Entonces, ellos hicieron su tesis doctoral en antropología con una investigación que se llama Los Nuevos Campesinos. Bajen ese libro, ya está publicado el libro, incluso está en internet. Ellos dicen, se fueron a estudiar a los campesinos latinoamericanos que trabajan en el campo norteamericano, los que están en Filadelfia, los que están en Nueva York, los que están en California, en todo el agro. Pero el agro en Estados Unidos, pues hay una industrialización del agro, con máquinas, tractores, esto, con una con todo una distritos de riego. Y entonces observa ahí, viven con los campesinos, los nuevos campesinos, le llaman ellos, que están de América Latina, que levantan la cosecha, siembran y levantan la cosecha en Estados Unidos. Y entonces, pero ellos van al campo a trabajar, pero no viven en el campo, viven en las ciudades norteamericanas. Usan la troca, la camioneta para ir a trabajar al agro. Ya la vestimenta es distinta, ¿sí? Y están muy integrados a la vida urbana, a la mentalidad moderna, urbano-industrial. Entonces, no es el campesino de antes, bueno, que en América Latina todavía sobreviven, en el sentido que tienen sus 10, 20 hectáreas, la cultivan, hay un trabajo familiar para explotar las 10 hectáreas y es una economía doméstica. No, ya no existe ese campesinado en Europa y Estados Unidos y en Canadá. Los campesinos son nuevos campesinos, campesinos que tienen una mentalidad urbana. Ahora, pero han sobrevivido, se han adaptado, es decir, se han adaptado y por eso Vicente Paler y Jacinta Paler le llaman nuevos campesinos. O sea, que el campesinado va a continuar, pues. No importa que toda la población mundial sea urbana para el 2080, 2090. Entonces, hay ese debate, pues. ¿Sobrevivirá el campesinado a la urbanización total o no? Bueno, ahí está ese debate. Era parte de la sociología latinoamericana. Sí. Y bueno, y con la CEPAL todo el debate desarrollista, ¿no? Que se dio, ya lo vimos en la sesión pasada. Y por ahí surgió una teoría
económica que se llama de un economista de Rostov, que es un modelo de el desarrollo por etapas, polietápico. Y Rostov lo que dice es que el desarrollo tiene una fase, una etapa de arranque. Arranca el desarrollo de una forma un poco débil. Después hay un crecimiento moderado. Después de ese crecimiento moderado viene una tercera fase de crecimiento, de desarrollo acelerado, no moderado, sino acelerado, donde los países del mundo, después de llegar a ese crecimiento acelerado, viene una cuarta fase que es declinación. El desarrollo declina hacia abajo. Y entonces hay una pérdida del dinamismo, el desarrollo en todos los países. Así como los países del primer mundo, el desarrollo observó este comportamiento polietápico de 4 fases. Los países de América Latina y el tercer mundo van a pasar por esas 4 etapas. Entonces, esta concepción desarrollista que tenemos que tener un modelo europeo de desarrollo en el tercer mundo y América Latina. El pensamiento separatista tomó este debate y planteaba pues la necesidad de que América Latina pues generara una etapa de desarrollo moderado hasta acelerado. Bueno, la cuestión es que aquí está el desarrollo desigual. La teoría del modelo de desarrollo desigual. Mientras los países del primer mundo nos venden maquinaria, tecnología, los países de la América Latina y el tercer mundo le vendemos materias primas, exportamos fuerza de trabajo barata. Y se da una desigualdad en los términos del desarrollo, países desarrollados y países subdesarrollados. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Por favor, léanse el capítulo 5 del libro Hacia la Sociología que les dejé. Después viene la teoría del continuum urbano. Plantea pues que las sociedades agrícolas pasan, hay un continuum y se convierten en sociedades urbanas. De un antropólogo. Todas esas teorías forman parte del debate latinoamericano. Bueno, ¿hay alguna pregunta, compañeros? Profesor. La sociología urbana. En la parte última que voy a dar desde el curso,
vamos a ver a 3 sociólogos contemporáneos para que sí cubramos sociología clásica, que fue con Emile Durkheim, con el positivismo también, Augusto Comte, vimos a Max Weber. Bueno, la sociología latinoamericana y ahora vamos a pasar a la sociología urbana para terminar con 3, 4 sociólogos contemporáneos. Para los que quieran consultar la sociología clásica y la sociología contemporánea, hay 2 libros de Georg Richter, están en internet. Jorge, pues, Richter, R-I-T-Z-E-R, de McGraw-Hill. Ahí, pues, ustedes quieren profundizar más en la sociología clásica y contemporánea. Antecedentes de la sociología urbana. Es un libro que está en internet de Roberto Donoso Salinas. Fui maestro en el Colegio de México y en la ENA. Argentino. Yo lo traje hace 20 años a la Facultad de Arquitectura, a la maestría de ordenamiento del territorio. Entonces, se los trae a los alumnos. Ya tenía como 75 años en ese entonces. No sé si todavía vive. ¿No? Entonces, él escribió un libro, profesor en la UAM Metropolitana de México y en la UNAM y en el Colegio de México. Que se llama Antecedentes de la Sociología Urbana. Muy interesante. ¿Cuáles son los antecedentes de la sociología urbana? Él dice, la sociología urbana tiene como antecedente, primero, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, Federico Engel, el amigo de Carlos Marx, escribe un libro que se llama este libro, que la clase obrera en Inglaterra, y es un antecedente de la sociología urbana, porque ahí, en ese libro,
los problemas pues, de la clase obrera en Inglaterra, es ver cómo tratan en Inglaterra a los trabajadores, a los obreros. En Londres, que hay una sobreexplotación de la clase trabajadora. Hay una incorporación del trabajo infantil y de la mujer al proceso de explotación. Todavía no había jornadas de 8 horas, eran jornadas de 16, 18 horas con salarios miserables. La condición de la clase obrera en Inglaterra. Y entonces publica en su libro que las condiciones en que viven los obreros de Inglaterra es miserable. Rentan un departamento para que vivan ahí 3, 4 familias hacinados. El hacinamiento. Vivienda sin servicios, sin agua potable, sin drenaje. Entonces son unas condiciones insalubres, miserables, salarios miserables. Se mueren de enfermedades que no se deben de morir. Entonces, la condición de la clase obrera en Inglaterra, pues, describe cómo vive la clase obrera en Inglaterra a finales del siglo XIX. Lo publican y la burguesía europea y londinense se asusta y dice, ¿será cierto? Y le encargan a 2 ingenieros en minas, Charles Booth y Federico Lepley, a que fueran a investigar lo que Engel había investigado, a ver si era cierto o no. Y entonces estos ingenieros en minas no eran sociólogos ni nada de eso. El surgimiento de la sociología urbana. Van y muy inteligentes. Ellos dicen, nosotros vamos a ir a vivir varios meses con los obreros y vamos a hacer nuestros apuntes. Y entonces ellos inventan una técnica de investigación en ciencias sociales que se conoce como la investigación directa y participante. Porque el investigador va y participa ahí de sujeto de estudio, está conviviendo con ellos, comen con ellos, viven ahí 3, 4, hasta 6 meses. Ese era un método más etnológico, más antropológico. Los antropólogos así vamos a las comunidades indígenas y vivimos ahí con los indígenas. Entonces, pero ellos le pusieron investigación directa y participante. Y en antropología se le conoce como estudios monográficos. Bueno, entonces, y hacen un informe. Acá está en el Colegio de México un informe sobre que titulan la condición, la situación de los obreros
en Europa e Inglaterra, en toda Europa e Inglaterra. Como de 12 volúmenes, no, donde apuntan filigrana, un estudio de filigrana, decir, ¿a qué hora se levantan? Si a las 4, a las 5, que si se bañan una vez a la semana o todos los días, que si tienen estufa para desayunar, se desayunan, el hacinamiento, la promiscuidad, incluso hasta la promiscuidad sexual, porque pues 4 familias diferentes, pues ahí se multiplicaban, ¿no? Las condiciones de insalubridad. Por supuesto que si los niños pues iban a trabajar, no iban a estudiar. Van apuntando ellos observaciones, más de 176 observaciones. Estamos hablando a finales del siglo XIX. Y aquí en México, a partir del censo de 1960, el INEGI introduce 76 observaciones sobre la población y la vivienda. Porque ellos dicen, tienen agua entubada. Esas preguntas del censo de vivienda, de que si tiene agua entubada, que si tiene techo, que si tiene drenaje, que si tiene iluminación, luz, que si tiene el número de cuartos, todo eso fueron observaciones que realizaron estos ingenieros en minas, Federico Lepley y Charles Booth, 12 volúmenes de informe de investigación. La vestimenta se la usaban diario, se la lavaban, bueno, miles de observaciones. Que se tenían zapatos, que se lavaban los dientes, se bañaban, todo pues. Al final de este estudio, los ingenieros en minas generan 20 observaciones, recomendaciones, porque les pidió la burguesía europea que, a ver, que recomendaban ellos. El informe dice, bueno, lo que Federico Engels publicó en su libro es cierto, incluso viven en peores condiciones que las que escribe él en su libro. Y ahí ellos tienen. Nosotros recomendamos tales cosas. Primero, duplicar el salario o triplicarlo a todos los trabajadores, porque tienen un salario miserable que no les alcanza para vivir dignamente. No, la burguesía europea está peor que Carlos Marx y Federico Engels. Bueno, pero ellos fueron objetivos, pues, una investigación objetiva. Y sí, aumentaron el salario, la burguesía, porque temía pues la revolución. De por sí hubo la revolución rusa de 1916. Han habido las revoluciones campesinas en toda Europa. Dos. Sí.
mejorar las condiciones de la vivienda, poner agua entubada, drenaje, baño interno, establecer separación, poner cuartos en vez de un solo. Un comedor para que coman. Bueno, hace una serie de recomendaciones. Que tengan vacaciones, porque no les dan vacaciones. Vacaciones. 1 o 2 veces al año. Que no se les maltrate en las empresas. Ellos sugieren la reducción de la jornada de trabajo de 16 a 12 horas, pero eso sí no, la burguesía no lo siguió con el mismo horario de 16, 18 horas. Y Carlos Marx le llama la prolongación de la jornada de trabajo, la plusvalía absoluta, sacar un plusvalor prolongando la jornada de trabajo del trabajador. Hacer hospitales para que sean atendidos la clase obrera, unidades médicos, pues familiares, una revisión mensual por lo menos o trimestral para ver el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores. Que tuvieran por lo menos un día de descanso a la semana. Que se construyeran viviendas para los trabajadores. Entonces, otro de los antecedentes de la sociología urbana fue la publicación que hizo el Papa Juan XXIII de la Iglesia Católica de una encíclica que se conoce como Rerum Novarum, se llama La renovación de las cosas. Fue un gran paso porque se transitó de la teología celestial de que Dios esté en los cielos y que lo bueno es vivir bien en la otra vida, allá en el cielo, no importa que en la vida terrena seamos miserables. Entonces, la Iglesia Católica, al ver el libro de Federico Engels y el estudio de los ingenieros de minas, publicó esta encíclica, la Rerum Novarum, la renovación y se pasó de una teología celestial a una teología terrenal. Es decir, la Iglesia tiene que resolver los problemas
no en el cielo, sino aquí en la tierra. Y hay que comenzar con los problemas de los campesinos, de los obreros. Posteriormente, la Iglesia Católica publica el libro de la doctrina social de la Iglesia. Decir, y la Iglesia dice, ni comunismo ni capitalismo, sino la socialdemocracia, la democracia cristiana. La Iglesia ve bien el sindicalismo, impulsa el sindicalismo católico, cristiano, impulsa los movimientos sociales, impulsa mutualismo, impulsa programas de vivienda, programas de trabajo para los obreros y los campesinos. Impulsa el cooperativismo, hace institutos de cooperativismo a nivel mundial. Se culmina todo este esfuerzo de la doctrina social de la Iglesia. Va en ese libro, por favor, para que es como de 250 páginas, para que vean todo la transformación que propone la Iglesia, porque está preocupada, sabe que pueden venir grandes revoluciones sangrientas y la Iglesia quería evitar el derramamiento de sangre. Y se culmina con la creación de las universidades obreras, con la alfabetización. ¿Sí? Universidades obreras, donde se apoyara la capacitación técnica de oficios de los obreros de todo el mundo. Pero que ya estamos hablando después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hay universidades obreras, institutos de capacitación para el trabajo. La Iglesia impulsa mucho esto. Que se le conoce como la cuestión social de la Iglesia. Dios tiene que resolver los problemas terrenales, los problemas humanos. Nada de que se van a ir al cielo y allá van a vivir felices. No, no. El cielo hay que hacerlo en la tierra. Es muy interesante esto y es parte de los antecedentes de la sociología urbana. Otro de los antecedentes de la sociología urbana es lo que Roberto Donoso llama la invisibilidad de los pobres. Los pobres durante miles de años fueron invisibles para las políticas, para los gobiernos. Las sociedades no existían los pobres. Se les despreciaba. Como dicen en México, los parientes pobres, nadie los quiere ver. Ah, que yo soy tu tío. No, usted no es mi tío. Qué pobre. Claro, soy hermano de tu papá. Pero como su hermano es rico, pues no, ya no quiere reconocer a los tíos pobres, a los parientes pobres.
Y eso se reconoce como la invisibilidad de los pobres. En la calle van los pobres, los miserables, nadie los voltea a ver, pues. Son invisibles. Y sobre todo con la motorización de la movilidad urbana, ¿no? Con los coches, sobre todo con el Fordismo. Henry Ford introduce el trabajo en cadena en la industria automotriz en los años 60 y se producen más automóviles o menos obreros en menor tiempo y a menor costo. Y las clases medias, altas, medias y bajas tienen acceso a los automóviles. Entonces, los transportes públicos para los miserables y los pobres, por otro son invisibles. La clase media va con su coche a la fábrica. Entonces, se empiezan a hacer visibles los pobres con la Rerum Novarum, con la encíclica papal, con la doctrina social de la Iglesia, que rescata los evangelios, los 4 evangelios, rescata al Jesús histórico que dice: bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Y empieza a rescatarse toda esa opción por los pobres de Jesucristo. En su vida, Jesucristo nunca anduvo con los ricos, siempre andaba con los pobres. Los 12 apóstoles, la mayoría eran pobres. Por eso que en los años 60 surge la teología de liberación en América Latina. Con Leonardo Boff en Brasil, con Gustavo y Porfirio Miranda, bueno, tanto en Perú como en Bolivia, con René Maduro, hermano de Nicolás Maduro, teólogo de la liberación jesuita. Él escribió un libro que se llama La Iglesia y la lucha de clases. La Iglesia tiene que optar por los pobres, buscar la liberación, impulsar el socialismo, impulsar las revoluciones armadas. Y ahí surge pues todos estos movimientos de liberación nacional en América Latina. Entonces, se pasa de la invisibilidad de los pobres a la opción revolucionaria por los pobres, con la teología de la liberación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañeros? Vayan apuntando los antecedentes de la sociología urbana. ¿Cómo surge la sociología urbana? Otros antecedentes de la sociología urbana en el siglo XIX son las 3 primeras escuelas ecológicas. Hay 28 escuelas de pensamiento
ecológico en la actualidad. Las primeras 5 escuelas, 6 fueron antecedentes de la sociología urbana. Las primeras 3 es la ecología vegetal, la ecología animal y la ecología humana. En los últimos años del siglo XIX, las últimas décadas, que aportan el estudio de las poblaciones, distribución espacial de las poblaciones a nivel mundial, distribución espacial de la población conífera, dónde están los pinos, plantaciones de pinos en el planeta Tierra, acá, y sean mapas. Distribución espacial de las minas de oro, plata, etc. También. Distribución espacial de la población animal. ¿En qué parte están los tigres, los leones, las panteras, los felinos? Y hicieron muchos trabajos de esto. Y la técnica era distribución espacial de las poblaciones. Distribución espacial de la población humana por raza, color, ¿sí? Por lengua, por distribución de la población lingüística, los que hablan inglés, francés, japonés, chino, las lenguas indígenas, el maya, quiché. Entonces, esa fue la contribución. Después viene en el siglo XX, en las primeras décadas, en la Universidad de Chicago, funda PARC, la Escuela Ecológica de Chicago, Erra Park, y ahí convence al rector de la Universidad de Chicago, a las autoridades, de que se funde la licenciatura en Sociología Urbana. Ahí por eso se llama Escuela Ecológica de Chicago. Después nos vamos a detener en las aportaciones que hacen. ¿Cuál era el interés sociológico? La preocupación sociológica de Park y Mackenzie. Eran 3. Primero, la integración de las minorías étnicas al American Way of Life, al modo de vida norteamericano. Eran los años 20, donde las migraciones hacia Estados Unidos de todo el mundo empezaron a ser empezaron a fluir de manera acelerada. Entonces, mexicanos, pues millones de mexicanos con el tratado de braceros que fueron a trabajar en Estados Unidos, centroamericanos, de toda América Latina, irlandeses, españoles, chinos, japoneses, de todas partes del mundo, porque Estados Unidos, ahí en su fundación, se funda, al igual que Argentina, como un país de minorías.
Hay de todas las minorías étnicas. Pero la preocupación de los norteamericanos es, actualmente sigue vigente, es que esta minoría latinoamericana de todo el mundo no fueran a desaparecer, a destruir la identidad norteamericana, como que tienen identidad. No, pues ahí la identidad es un bloque de minorías. Es como que aquí en México, bueno, de por sí en términos antropológicos discutimos que no existe la identidad nacional. Esa es una mentira, un engaño. ¿A qué es ser mexicano? Usted le pregunta a un tojolobal en Chiapas, ¿tú eres mexicano? No, yo soy tojolobal. Ah, no es mexicano. Le pregunta a un tarahumara, ¿tú eres mexicano? No, yo soy tarahumara. Le pregunta a un maya, ¿tú eres mexicano? No, yo soy maya quiché. 38 grupos étnicos acá. Y todavía. Y se inventó la mexicanidad, ¿no? El escudo, la bandera, pero no. En términos antropológicos, se define la identidad nacional de México o cualquier otra identidad como un proyecto de dominación nacional de un grupo, el grupo dominante de la burguesía o quien esté en el poder, impone una identidad nacional. Pero todas las identidades son secundarias, no son primarias. Cuando los mexicanos están ya en Estados Unidos, ahí lloran por los poblanos por el mole. Yo estuve por allá en Filadelfia. No, hombre, conocía a los poblanos allá y los invitaba yo porque tenía un cuñado en Los Ángeles que semanalmente me mandaba una caja con mole, chocolate, con tortilla de esas que se hacen las chalupitas. Me las compraban acá donde yo vivo, aquí en el barrio Analco. Me mandaban que 50 semitas acá, en el barrio Analco se producen las semitas. Somos un barrio cemitero. Entonces, mandaban el mole y yo invitaba a los poblanos. Lloraban. Me decían, oye, por ese kilo de mole te doy $200, ¿no? No lo, no lo vendo, pero sí les comparto, vengan. Los invitaba a comer. Y llorando y poniendo música mexicana, eh, abrazando a la bandera, porque las identidades son secundarias. Y yo les pregunté a ellos, oye, cuando estaban allá en Puebla, ustedes eran así, nacionalistas. No, dice, nunca me había puesto yo la bandera, nunca había llorado por un mole, por una chalupa, por un pambazo, ¿sí? Por los tacos que hace aquí tu mujer. Tacos, no, pues los invitaba, llorando, ¿no? Bueno, ya al final les daba yo una de las 6 ponientes, me enviaban cajas de estos dulces poblanos, ¿no? La galleta. Les decía, bueno, les voy a regalar a cada uno de ustedes 2 camotes. Gracias, doctor. Eso, imagínense. Me hubiera vuelto millonario. Hay más de 1,5 millones de poblanos en Filadelfia, New Jersey, Nueva York, en Washington. Acá un joven que le vendía yo libros en este mercado donde hacen las semitas, aquí en Puebla,
Él estudió Derecho en la UAP, después hizo la maestría en Derecho en la UAP. Y me decía, doctor, yo ya no voy a, ni una semita voy a hacer. Voy a poner mi despacho, me voy a hacer millonario. Míralo, no pises el pesebre. Toda tu familia se ha vuelto, tiene buenos ingresos y venden acá como 500 tortas diarias, semitas. Este es el mercado de las semitas. Es 50 pesos que es semita. Pero las hace muy bien, ¿no? El doctor lo va a comprar, siempre me compraba libros. Bueno, puso su despacho, tronó, estaba pobre. Su mamá lo volvió a darle chamba ahí para que hiciera la semita. Y le digo yo, no, que no, mi maestro en Derecho, ay, maestro, usted es sabio. Me dijo usted que no pisoteara el pesebre. Pues sí, le digo, ¿qué cree? Me voy a ir para Estados Unidos. Y se fue mojado. No, llegando allá, ¿saben qué puso? Un horno. Fue a la pulga donde venden las cosas ya usadas. Un horno, $5. Y funcionaba. Lo llevó para su casa y empezó a hacer semita. El pan nada más. Y ya que vendía, ¿no? 1 millón, 2 millones de semitas cada semana. Y después le pidió a los poblanos que ya no fuera el pan, que hiciera semitas acá, como en Puebla. Y él empezó a hacer semitas. No, 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 no. Las vende allá en $20 cada semita. De esas semitas, ¿no? No, no. Se le llama hoy el rey de la semita. Viene y Super 3 entrevista, viene cada 2 años. Y me invita a mí a las semitas ahí y a las aguas que venden en el mercado. Le digo, ¿qué? ¿Vas a poner tu despacho de abogados allá? No, 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 maestro. Yo ya soy millonario, dice. En mi negocio es la semita. Todo el mundo me recibe en sus casas, esto. La mando por delivery. A los Uber, que no, hay otro delivery más barato. Pero las mando porque me piden que 20 semitas. Los fines de semana no doy abasto. Entonces, la identidad nacional es secundaria, no es primaria. No existe la identidad. Lo que existe son, decimos los antropólogos, procesos de identificación. Como decía Jesús, cuando era niño pensaba como niño y jugaba como niño. Cuando soy adolescente, pienso como adolescente. Cuando soy joven, pienso como joven. Cuando soy adulto, pienso como adulto. Y cuando soy viejo, pienso como viejo. Pues, sí hay una mudanza de las identidades, pero no podemos hablar de una identidad, hablamos de identidades, procesos de identificación a través del espacio y el tiempo. Hay una mudanza ontológica de las identidades del ser humano. Entonces, la integración de las minorías al American Way of Life, al movimiento norteamericano, fue la primera preocupación de la Escuela Ecológica de Chicago. ¿Sí está claro, compañeros? Para que queden claros los antecedentes de la sociología urbana. Bueno,
Segundo tema de la Escuela Ecológica de Chicago. Ellos generaron 5 modelos matemáticos de organización espacial en las ciudades. El modelo de zonas concéntricas, la teoría axial del crecimiento, la teoría sectorial, un modelo combinado, y la teoría latinoamericana de organización espacial de las ciudades de América Latina. Eso lo hicieron la primera generación que se graduó en la Escuela Ecológica de Chicago, teniendo como maestro a Mackenzie, a Ezra Park, a Davis, a varios. Y ahí en la Escuela Ecológica de Chicago surge la sociología urbana como ciencia. Después hay una quinta escuela ecológica que aporta a la sociología urbana. Estos modelos de organización espacial eran descriptivos, mas no explicativos. Fue la crítica que los pensadores marxistas urbanos le hicieron a la Escuela Ecológica de Chicago. Entonces, el grupo de estudiantes, ya una vez que se habían graduado, se dividió. Unos se fueron con su maestro Ezra Park, y los otros fundaron una nueva escuela ecológica, la quinta, ¿no? Que se llama la Escuela Ecológica, sí, fundado en un método estadístico que se llama la ecología factorial, con el análisis de factores, factor 1, 2, para estudiar lo urbano podemos tener 100 factores, 10,000 variables, como hizo el doctor Fernando de la UNAM, que fue a estudiar a la Universidad de Pensilvania. Es un modelo para estudiar las ciudades norteamericanas de 10,000 variables con el método de la ecología factorial, análisis de factores por componentes principales. ¿Cuáles fueron los temas que estudió la ecología factorial? Estudió la diferenciación sociocultural de las minorías. Otro tema que estudió la ecología factorial, ahí surge en los años 30, 1930, del siglo pasado, los modelos de impacto ecológico, modelos matemáticos, páginas de internet. Porque luego veo que los alumnos hacen su tesis sobre impacto ecológico, pero ya le he dicho, lean esos estudios. Por ejemplo, ahí, el impacto ecológico de la construcción de autopistas en Estados Unidos, el impacto ecológico de los freeways, el impacto ecológico de la renovación urbana, de la transición
del sistema constructivo vertical del sistema constructivo horizontal de la ciudad a un sistema constructivo vertical. Entonces, impacto el impacto ecológico de la zonificación, en fin, de todos los proyectos urbanos. Buenos temas de la ecología factorial. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañero? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, todo bien. ¿Escuchan? Ah, bueno, ¿Una pregunta? una pregunta, compañeros. No, profesor, ya habíamos contestado que no había ninguna pregunta. Lo lean. De Roberto. No se escuchó lo último que dijo. Roberto Lina. Está en internet. Otro antecedente de la sociología urbana es los primeros estudios sobre históricos, sobre la aparición de las ciudades en la historia humana que se da en la etapa superior del Neolítico, en el 3500 antes de Cristo. Aparece la revolución agrícola y la revolución agrícola es la base para que surja la revolución urbana, que aparezcan las primeras ciudades. ¿A dónde aparecieron? La primera ciudad de Bagdad, en Irak. Las ciudades en torno al río Éufrates y Nilo. Bueno, si no hay una pregunta, aquí dejamos la introducción, los antecedentes a la sociología urbana. ¿Hay alguna pregunta? Si no, apunten esta bibliografía que vamos a consultar. Toda está en la biblioteca de la UAP y toda está en internet. Un libro de Gianfranco Bettini que se llama
los sociólogos de la ciudad. Se llama Los sociólogos de la ciudad. Vamos a leer todo el libro, todos los capítulos. Ahí viene la Escuela Ecológica de Chicago, la sociología funcionalista, estructuralista, marxista, todas las escuelas de pensamiento de la sociología urbana. Otro libro es Gianfranco Bettini, de Gustavo Gili, editorial, Los sociólogos de la ciudad. Está en internet y está en la biblioteca de la UAP. O los otros libros son los libros de Manuel Castel, sociólogo español que estudió en la Sorbona de Francia. Actualmente en el gobierno español. Entonces, él escribió un libro que se llama Problemas de investigación en sociología urbana. Es una guía, pues, de qué problemas urbanos investigar. Está en la biblioteca de la UAP, que está en el edificio Arronte. Hay nomás un ejemplar, pero aquí en internet está otro libro de él hay como 7, 8 libros de sociología urbana. El otro que se llama Movimientos Sociales Urbanos, de Manuel Castel. Está otro libro de él que se llama La Cuestión Urbana. ¿Qué es eso que llamamos cuestión urbana? Sociología urbana, antropología urbana, filosofía urbana, economía urbana, geografía urbana. ¿Qué consiste el análisis interdisciplinario del crecimiento urbano? ¿A qué llamamos cuestión urbana? Un libro como de 500 páginas, de la editorial Siglo XXI. Y entonces ahí va a encontrar los 8 o 9 libros de sociología urbana de Manuel Castel, hasta el primer Castel, marxista y todo eso. El segundo Castel es el que ya no, porque el primer Castel definió la ciudad. La ciudad es, la estructura urbana es igual a 5 componentes: producción, consumo, distribución, circulación, más gestión. Estos 5 componentes para él representan la analítica de los problemas urbanos. La cuestión urbana, pues, producción, consumo, distribución, circulación y gestión urbana. En cambio, el Castel actual define la ciudad ya no por estos 5 componentes. La ciudad es una sociedad informacional
lo urbano es una sociedad informacional, ya no tanto los 5 componentes anteriormente mencionados. Y ahí tiene 2, 3 libros nuevos que ha publicado. También están en la biblioteca. Viene un libro de Marta Stenger y Emilio Pradilla que se llama Los problemas de la vivienda en América Latina, publicado por la UAM Iztapalapa, Xochimilco. Hay un libro del Colegio México que fue uno de los primeros diagnósticos sobre la cuestión urbana en México. Se llama El desarrollo urbano de México a lo largo del siglo XX. Leas ese libro, el primer capítulo se llama La urbanización capitalista. Ahí de Luis Uniquel, uno de los fundadores del urbanismo en México, junto con Carlos Contreras. También hay muchos libros de Carlos Contreras sobre la urbanización en México. Hay el urbanismo en México, otro libro de Trillas. Bueno, ya con eso, la próxima clase les voy a seguir pasando bibliografía, porque este curso es de sociología urbana. Van a salir ustedes, pero todos unos especialistas en la cuestión urbana. ¿Hay una pregunta o nos vemos hasta la próxima clase? Compañeros. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, no hay. Bueno. Que salgan como unos tecnólogos. Pero respondan, por favor. Nos vemos.